Muchas gracias por esa presentación, muchas gracias por haberme invitado a Huancayo. Estoy muy contento, muy feliz de poder ser parte de esta celebración en esta histórica ciudad de Huancayo, tierra de Ramiro Prialé, tierra de Félix Chaleco Ortega, acá está su hijo, tierra de Abdón Vilches, tierra de grandes compañeros. Nidia Vilches también, nuestra gran compañera, que fue nuestra candidata presidencial recientemente. Realmente para mí es un honor estar con ustedes, compañeros, y poder transmitirles un poco de del pensamiento que hemos estado trabajando conjuntamente con otros compañeros a través, sobre todo y fundamentalmente, de dos textos que hemos publicado desde el año 2021, que es este libro, no sé si se puede apreciar en pantalla, es ¿Qué es el aprismo en el siglo XXI? Escribimos con 11 compañeros, fuimos 11 en total, uno de ellos ya fallecido, el compañero Javier Barrea, que ustedes deben conocer muy bien, con quien visitamos Huancayo en un par de oportunidades. La primera de ellas que estuve en Huancayo fue en el Rimanacui, que presidió nuestro compañero Alan García en su primer gobierno. En este libro, que es el aprismo del siglo XXI, al que llamamos los autores el libro blanco, escribió el compañero Alan Salinas, el compañero Buenaventura Ríos, hay un ensayo del compañero Javier Barreda, también escribió el compañero Javier Morán, el compañero Jorge Martínez, el compañero del Cusco Jorge Villasante, el compañero Luciano Ponce, la compañera Mónica Ayaya, el compañero Renán Núñez y el compañero Renzo Ibáñez. Hace muy poco, en febrero de este año, sacamos el segundo tomo de esta serie que va a tener 4 tomos, compañeros. Este es el segundo tomo, llamado también por nosotros el libro azul, ya más ideológico, más doctrinal, donde escribieron los compañeros Buenaventura Ríos, Carlos Pando, el compañero Carlos Salinas, que escribió un poemario hermoso en este libro azul, publicado completo por esta editora. El compañero Jorge Martínez también escribió, el compañero Moisés Panduro del Oriente Peruano, la compañera Rocío Valencia Aya de la Torre, sobrina nieta del compañero Víctor Raúl, y el compañero William Ortiz, también de Tarapoto. Entonces, compañeros, y quien les habla, ¿no? En este libro, en este segundo ensayo que yo escribí, en este libro azul, publiqué el desarrollo de una idea que había hecho ya mía en el libro blanco, y es una propuesta que vengo transmitiendo en el partido desde hace ya cerca de 4 o 5 años, que es que el aprismo en el siglo XXI, estando vigente, estando absolutamente coherente con la realidad y los avances tecnológicos y científicos, tal como siempre nos puntualizó el compañero Víctor Raúl Aya de la Torre, basados en nuestra doctrina, que es el cimiento sobre el cual se levanta un edificio ideológico que nos permite estructurar un programa de gobierno para ofrecerle al país una salida de desarrollo, de prosperidad, de generación de riqueza y de justicia social, de pan con libertad. Planteaba yo un Estado antiimperialista en el siglo XXI que tenga una naturaleza doble, a través de la creación o la estructuración de un Estado inteligente y un Estado estratega que se oponga al Estado hiperburocrático, súper lento, súper mercantilista, estructurado desde hace muchos años para favorecer a pequeños grupos de poder económico, y convertir ese Estado, que en lenguaje muy sencillo, directo y hasta criollo podríamos llamar el Estado estúpido, porque es un Estado bobo, un Estado que no es ágil, que ralentiza la economía y que solo puede favorecer en esa forma de haber estado estructurado hiperburocráticamente, elefantiásico, favorecer a los grupos de poder económico que pueden manejarse en una maraña supralegal de ese tipo, estructurar un Estado inteligente que se oponga a ese Estado tonto, a ese Estado
estúpido, bobo, lento, hiperburocrático, elefantiásico, y a la vez un Estado estratega que plantee cuáles son las grandes líneas matrices en base a las potencialidades de generación de riqueza que tiene el Estado peruano. Por lo tanto, mi propuesta al partido, para que el partido lo proponga al país, es la creación de un Estado inteligente y un Estado estratega. Pero para poder entender un Estado inteligente y un Estado estratega apristas, aportes para la construcción del Estado antiimperialista del siglo XXI, es menester, compañeros, entender primero lo que viene a ser la doctrina del APRA, para poder entender claramente por qué el aprismo está absolutamente vigente en el siglo XXI, pese a ser una doctrina que se creó hace 100 años. Y vale puntualizar algo, compañeros, para información nuestra. La fundación simbólica del aprismo se da el 7 de mayo de 1924 en un local, en un anfiteatro en San Ildefonso, donde funcionaba la UNAM, la Universidad Nacional Mayor de México. La UNAM fue donde Víctor Raúl entregó una bandera indoamericana a los estudiantes, al presidente que en ese momento asumía la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de México. Esa primera bandera, y esto lo cuento como anécdota porque yo he estado muchas veces en Ciudad de México haciendo trabajos de carácter investigativos por razón de mi carrera y mi trabajo profesional. Pude estar en San Ildefonso varias veces y estuve haciendo un seguimiento de cómo fue la creación del aprismo. En realidad fue una entrega y una fundación simbólica, porque en ese discurso Haya de la Torre no menciona la palabra Alianza Popular Revolucionaria Americana. Cuando leemos el discurso entero de Víctor Raúl en San Ildefonso, él no dice APRA en ningún momento, ni dice Alianza Popular Revolucionaria Americana. Sí entrega una bandera indoamericana, y la primera bandera indoamericana, compañeros, para conocimiento de todos, la diseñó y la hizo nada menos que Diego Rivera, compañeros, el que fue esposo de Frida Kahlo. El gran artista, el gran muralista Diego Rivera fue el que diseñó la primera bandera indoamericana, y esa bandera indoamericana en el mapa se inspira en el escudo de la UNAM, de la Universidad Mayor Nacional Autónoma de México. Y ese escudo, compañeros, es una figura, tiene la figura de América Latina, lo que Haya de la Torre llamó Indoamérica, sobre el hemisferio nuestro, sobre el globo terráqueo, y el color del mar era celeste turquesa. Por lo tanto, la bandera, si ustedes observan, y esa foto no la tengo en este momento, pero de repente durante mi alocución alguien la puede poner en pantalla, esa foto en blanco y negro original, si ustedes la observan con cuidado, la pueden ver de repente en su teléfono ahorita, tiene una tonalidad distinta en la parte del globo terráqueo sobre el que está la imagen de Indoamérica. Y eso es debido al color celeste turquesa que Diego Rivera plasmó en esa primera bandera. Después la bandera, en su segunda versión, ya es completamente roja y el círculo dorado con la imagen de Indoamérica en dorado. Pero al comienzo esa bandera tenía ese color, y lo pueden ver en las fotos en blanco y negro porque se nota y se distingue la diferencia de tonalidad. Entonces, compañeros, podemos ver que hay una anécdota muy importante. Primero, que es una fundación simbólica de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y que en el discurso de Víctor Raúl no se menciona el nombre APRA. La primera vez que se menciona el nombre APRA, compañero, para conocimiento de todos, y esto es importante para nosotros los apristas, la palabra APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana,
se publica por primera vez en 1926, 2 años después de la fundación simbólica del APRA, en la revista Labour Monthly de Inglaterra, mientras el compañero Víctor Raúl hacía sus estudios mayores de economía en la Universidad de Oxford. Y es allí donde él escribe, y lo escribe en idioma inglés. O sea, el primer artículo donde se habla de APRA y de aprismo es escrito en inglés por Víctor Raúl Aguirre de la Torre y publicado en una revista inglesa llamada The Labour Monthly. Ese artículo, que todos conocemos en español, se llama What is the APRA? ¿Qué es el APRA? Y allí el compañero Víctor Raúl lanza el primer esbozo más cercano de lo que terminará siendo la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y donde él plasma los primeros pasos, los primeros cimientos de lo que va a ser la doctrina del APRA, que son los 5 puntos del programa Máximo, que llamó Acción contra todo imperialismo. En segundo lugar, por la unidad de América Latina. En primer lugar era Acción contra el imperialismo yanqui. Ese fue el primer artículo que escribió Víctor Raúl. Y después ya, posteriormente, lo llama Acción contra todo imperialismo, ¿no? Luego viene por la unidad de América Latina, que luego será por la unidad política y económica de América Latina. El tercer punto, que es por la nacionalización de tierras e industrias, que después en 30 años de aprismo explicará que no se trataba de estatizar las tierras y las industrias, sino de nacionalizar. Es decir, que las tierras y las industrias tienen que pertenecer soberanamente a los estados latinoamericanos, a cada uno de los estados latinoamericanos. En cuarto lugar, es por la internacionalización del Canal de Panamá. En el libro blanco, compañeros, y luego lo reafirmo un poco en el libro azul, yo explico que ese cuarto punto, por la internacionalización del Canal de Panamá, el fondo doctrinal de ese punto es por la liberalización con justicia del comercio internacional. ¿Por qué? Porque en el fondo Víctor Raúl explica, y no solamente en el antiimperialismo y el APRA, sino después lo va a explicar en 30 años de aprismo, y también lo va a explicar en los prólogos de la segunda, tercera, cuarta edición del antiimperialismo y el APRA. En esos subsiguientes prólogos de las reediciones del antiimperialismo del APRA, Víctor Raúl va explicando algunos cambios o formas de entender los planteamientos doctrinales principales y primigenios del aprismo. Y por la internacionalización del Canal de Panamá, que muchas personas, incluso compañeros que no entienden el fondo doctrinal el fondo de la doctrina aprista, dicen incluso que ese punto pues habría que eliminarlo porque ya el Canal de Panamá le pertenece a Panamá. Y en realidad no solamente era un punto político, sino fundamentalmente de raíz económica. En el libro blanco yo explico que el fondo doctrinal del planteamiento del cuarto punto del programa Máximo es la internacionalización del comercio internacional con justicia y equidad para los países. Porque el Canal de Panamá lo manejaba Estados Unidos a su antojo, y era el que manejaba el comercio internacional entre América, al oeste, al lado del Océano Pacífico, y Europa y los demás países, porque tenían que pasar por el Canal de Panamá. Y entonces Víctor Raúl da esa explicación que ya uno la puede ver desde el primer planteamiento en What is the APRA, en el artículo en inglés, escrito en inglés, que después es traducido al español. Otro punto, el quinto punto del programa Máximo, es por la solidaridad con todas las clases y pueblos oprimidos del mundo. Entonces, compañeros, cuando uno revisa la profundidad doctrinal de los 5 puntos, se da cuenta
de la actualidad permanente y perenne de esos 5 puntos del programa máximo como fondo doctrinal. Y por otro lado, otro punto importantísimo en el artículo What is the APRA, y que es un fundamento y un basamento doctrinal del aprismo, es el Frente Único. Nuestro partido no es un partido de clase, nuestro partido es un partido de Frente Único, y en eso nos diferenciamos desde un inicio con el marxismo. Porque valga saber, compañeros, y tenerlo bien apuntado y aprendérselo bien, que el aprismo no es como andan diciendo por ahí algunos compañeros que tienen una confusión ideológica y doctrinal, que no saben diferenciar doctrina con ideología y con programa, y eso es lo que yo les voy a mostrar ahora. Compañeros, no es solamente el determinismo histórico marxista el que forma parte de la doctrina aprista. Cuando Víctor Raúl escribe Espacio-Tiempo Histórico, él dice claramente, el aprismo arranca, o sea, comienza desde el determinismo histórico marxista, de la dialéctica hegeliana y de la relatividad de Einstein. Entonces, compañeros, nosotros tenemos 3 fuentes, pero como se trata de una doctrina que se basa en la síntesis de la lucha de contrarios, que es el concepto hegeliano, ¿ok?, de la dialéctica, que significa, no significa un choque en el cual una idea va a vencer a la otra simplemente, sino que la va a superar. Aya de la Torre explica, y les quiero explicar también, que la dialéctica hegeliana lo que hace es incorporar lo bueno que puede tener algo para sumarlo a algo nuevo y generar una síntesis, tesis, antítesis, y el choque de ambos genera una síntesis que es la superación de la primera idea. Entonces, compañeros, el aprismo no es que es marxista así a secas, de esa manera tan elemental. El aprismo es la superación dialéctica, es la superación dialéctica del marxismo. Esa es la forma correcta de decirlo. El aprismo superó al marxismo, incorporó la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y quiero explicarlo de forma muy simple. Imagínense ustedes que está pasando el tren central de Huancayo y ustedes están parados a 10, 20 metros del riel del tren para que el tren no se lo lleve de encuentro. Y ustedes observan que dentro de un vagón hay 2 personas jugando con una pelota. El tren pasa a 100 kilómetros por hora. Y ustedes ven pasar ese vagón, imagínense que lo ven pasar, que lo pueden ver pasar a 100, y que pueden ver con una supervista que dentro hay 2 personas jugando con una pelota. Y uno le tira una pelota al otro, y esa pelota va a 20 kilómetros por hora, a la velocidad de 20 kilómetros por hora. Las personas que están dentro van a ver esa pelota a 20 kilómetros por hora. Pero ustedes que están de observadores fuera, lo van a ver 100 kilómetros por hora que va el tren, más los 20 kilómetros por hora en que uno le tira la pelota al otro, en el sentido en el que va el tren. Entonces, ahí ustedes pueden observar que la realidad de esa velocidad es relativa a la postura del observador. Eso es bien elemental lo que les estoy diciendo, es bien simple, es un poco más complejo, pero así lo podemos entender, con que la postura aprista parte del principio de que la realidad está relativa a la posición del observador, y por lo tanto, decía Aya de la Torre, el imperialismo es la última etapa del capitalismo en los países desarrollados. Si hubiera tenido a Marx enfrente, se lo hubiera dicho en su cara: oye, Carlos Marx, eso está bien para Europa, donde tú estás, en Alemania,
en Inglaterra, hasta en Estados Unidos de repente si quieres. Pero acá en América Latina, el imperialismo viene, el capitalismo no viene desarrollado como allá después de varias etapas. El capitalismo viene en forma imperialista y por lo tanto la realidad aquí, según nosotros que somos los observadores de lo que ocurre aquí, el imperialismo es la primera etapa del capitalismo. Y entonces Aya de la Torre se distanció inmediatamente del marxismo, que estaba de moda en esa época. Y recuerden ustedes, tengan en cuenta que los seres humanos, y en muchos los intelectuales, aunque parezca mentira, son muchos de seguir las modas, ¿no? Ahora está de moda, pues, ser caviar, ¿no? Están de moda los caviares, o ya están pasando de moda felizmente en el Perú, pero sus teorías, pues, ¿no? El extremo feminismo, esa defensa mentirosa ¿cómo se llama?, de la naturaleza, de la ecología, esa forma de incentivar la defensa de los derechos de las comunidades gay. Y el aprismo siempre ha estado a favor de la defensa de las minorías, pero nunca a favor de enfrentar a las minorías contra las mayorías, que es lo que hacen los caviares. Entonces, esos son conceptos que nosotros debemos tener bien en claro. Entonces, compañeros, todo esto es para poder decirles lo siguiente. Yo les quiero mostrar una foto, pero no sé si voy a podérselas mostrar como en realidad son, porque yo estoy en mi teléfono. Quisiera que por favor alguien me ayude a ver si puedo, si voy a estar bien transmitiendo, si se ve mi pantalla o no. Yo creo que no se ve, ¿no? ¿Alguien me puede decir, por favor? Quizás compartir pantalla, compañero. Quería compartir la pantalla, Ahí abajo lo de que le resumen. mandé a la compañera, pero no sé cómo compartir eso acá desde mi teléfono. A ver, vamos a tratar de habilitarlo desde acá. A ver, sí, está bien, pero no sé cómo. Me dice compartir screen y fotos. Voy a ver si lo puedo poner en las fotos. A ver, mientras les sigo hablando del tema. Entonces, compañeros, y sobre todo este del edificio es lo que quiero compartir. Ok, ya lo salvé. A ver, voy a tratar de compartir las fotos. Share fotos. Espero que no vean ninguna foto fea. Muy bien. A ver, esta. A ver, ¿se ve la foto? Ya, en la pantalla. Muy bien. Entonces, esto es un ejemplo bien, bien simple que gracias a Dios me iluminó para poder explicar la diferencia, compañeros. Y esto es fundamental. Esto es fundamental, compañeros, porque si no entendemos esto, no podemos entender claramente por qué el aprismo en el siglo XXI es absolutamente vigente. Y entonces hay compañeros que dicen hay que nacionalizar tal industria, hay que nacionalizar tal cosa, hay que hacer empresas del Estado, porque confunden planteamientos que fueron de carácter programático e ideológico con lo que es la doctrina, compañeros. Y acá se los muestro en un edificio. Los cimientos son la doctrina, compañeros. La doctrina es aquello que no cambia. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, la doctrina es que usted tiene que creer en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted no cree que Dios es Trino, o sea, 3 veces Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si usted no cree que la Virgen pues es el medio de transmisión, usted no puede ser católico. Si usted es cristiano no católico, cristiano evangélico, y no cree que Yeshua, en griego Jesús, es el Hijo de Dios y es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Yeshua, llamado Jesús en griego, entonces usted no puede ser cristiano evangélico. Si usted quiere ser musulmán, usted tiene que creer
que Mahoma es el profeta de Alá y que Alá es Dios. Punto. Si usted no cree eso, no puede ser musulmán. Si usted quiere ser budista y no cree en Buda, no puede ser budista, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la doctrina, compañeros, no cambia, no cambia. Entonces, en el aprismo, la doctrina son los 5 puntos del programa máximo. Y en aquel cuarto punto de la internacionalización del Canal de Panamá, está claro, y yo lo demuestro, en el libro blanco, que Aya de la Torre, la base doctrinal de la que nos hablaba Aya de la Torre, era la internacionalización del comercio con justicia y equidad para los países. Porque además lo dice, yo hago citas del antiimperialismo y el APRA y de 30 años de aprismo, donde Aya de la Torre lo explica. Entonces, eso es doctrina, compadre, eso no puede cambiar. Si usted es un aprista que cree que el cuarto punto hay que moverlo, cambiar, sacarlo de ahí, no. Usted no puede ser aprista. Si usted no cree en el Frente Único, usted no puede ser aprista. Si usted confunde el tercer punto del programa máximo y dice por la nacionalización de tierras e industrias y lo confunde con estatizar, con que el Estado tiene que ser el dueño de esto, del petróleo, que no tenemos petróleo, pero del gas, ¿no? O del litio, y que el Estado tiene que ser... Si usted confunde eso, compañero, usted no puede ser aprista porque está confundiendo la doctrina del APRA. Usted la quiere cambiar, la está confundiendo con ideología, con programa. La base son los cimientos. El edificio es la ideología. La ideología es aquello que se basa en una doctrina. Ideología significa ideas. Tratado sobre las ideas. Idea, logo. Logos es conocimiento acerca de. Ideología es el conocimiento acerca de las ideas. Y las ideas se basan en un cimiento que es la doctrina, como lo ven ahí en esa imagen. Y el programa es el uso y las funciones que se le dan al edificio. Cuando usted, compañero, tiene unos buenos cimientos, una doctrina amplia, precisa, basada en ciencia, como lo hizo Aya la Torre, usted puede construir más pisos en ese edificio, ¿cierto? Se pueden hacer 10, 20 pisos, 30 pisos, un rascacielos, ¿no? Como ya está haciendo un rascacielos ideológico el aprismo después de 100 años. Usted puede cambiar las ventanas, ponerle ventanas de vidrio con espejo, pavonadas, bonitas, cambiarle los ascensores, cambiar la dimensión de las puertas, las entradas. Eso es ideología, compañeros. Es la construcción que está encima de los cimientos. Si usted quita la doctrina, compañero, se derrumba el edificio. Si usted saca los cimientos, ya no hay nada. Pues. Es una cosa diferente. Ni siquiera es nueva, es diferente, es otra cosa. Entonces el aprismo tiene unos cimientos bien profundos, como en este dibujo, y muy sólidos. Tanto así que nos permite construir percepciones ideológicas de la realidad de acuerdo al desarrollo de las ciencias y la tecnología en el siglo XXI. Y el programa, compañeros, es el uso que se le da al edificio. El programa de gobierno vendría a ser cómo se va a usar ese edificio. Va a ser un edificio de departamentos de vivienda, va a ser un edificio de oficinas, va a ser un edificio mixto con oficinas y departamentos, va a ser un edificio con salas de reuniones, va a ser un edificio donde van a haber pisos donde se van a poner maquinarias para imprimir, qué sé yo, libros, qué sé yo, infinidad de cosas, porque usted tiene unos cimientos tan sólidos que su edificio puede tener muchos pisos y puede tener muchos usos. Y eso es, al final, el uso y las funciones de ese edificio es nuestro programa de gobierno. Entonces, compañeros, el aprismo es una doctrina y una filosofía plasmada en el espacio-tiempo histórico, en la teoría de espacio-tiempo histórico, creada por Aya de la Torre, el creador del aprismo, sin el cual el aprismo no existiría, sin el cual ninguno de nosotros estaríamos reunidos en este momento,
si no fuera por Aya de la Torre. Entonces Aya de la Torre crea algo maravilloso, compañeros. Nosotros realmente somos afortunados en el APRA. En este momento, compañeros, nosotros somos el único partido en el Perú. Somos el único partido político con doctrina que existe en el Perú, compañeros. Y tenemos para darle duro a quien se nos ponga enfrente, ya sea de derecha o sea de caviar, de izquierda, esa izquierda hipócrita, parásita y mentirosa y falsa que vive en el Perú y que está gobernando desde Humala, PPK, el otro, ¿cómo se llama? Vizcarra, Sagasti, Castillo y ahora Dina Boluarte, esos que están metidos, enquistados como sanguijuelas en el poder. Enfrente de ellos nosotros tenemos doctrina, tenemos ideología basada en los avances de la ciencia y la tecnología y tenemos propuestas, compañeros, para debatir en cualquier foro con cualquiera de los más pintados intelectuales de esa falsa izquierda, para darles duro, compañeros, en el suelo. Y a la extrema derecha también. Lo único bueno que ha hecho Izquierda Caviar es calificar a la derecha peruana como la DBA, la derecha bruta y achorada, porque de verdad son tremendamente torpes políticamente. Han generado una polarización increíble y donde además nos favorece, compañeros, porque al final los electores siempre están en las mitades, no les gustan los extremos. Y el aprismo es un partido de izquierda democrática que en el rango de la derecha y la izquierda, nosotros estamos en la izquierda, tirados más hacia el centro que nada, ¿no? Entonces, nosotros pues somos un partido de izquierda democrática cuya doctrina, cuya ideología y cuyas propuestas son bien vistas por el pueblo peruano. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y eso quiero hablar al final del tema de renovación. Y me dicen, por favor, cómo estoy en el tiempo, si necesito terminar ya, porque ya voy acabando. Quiero darles un esbozo muy breve de lo que es el Estado inteligente y el Estado estratega, y para eso quisiera compartir otra de las fotografías que he mandado, es esta de acá. Esta de acá que voy a ponerles ahorita y que les voy a compartir, compañeros, es una foto de un cuadro que yo hice para el segundo tomo del libro. Este de acá. Lo otro es un tiramisú que me comí, que está ahí al costado. Es mi postre favorito. Muy bien, compañeros. Entonces, cuando vaya a Huancayo me voy a pedir un tiramisú huancaíno. Entonces, compañeros, este cuadro que yo he creado, que por supuesto es una propuesta para el partido, habla del Estado antiimperialista del siglo XXI, que se divide en dos partes. El Estado inteligente, que es la respuesta al Estado mercantilista, que ha generado por su torpeza, por su estructura elefantiásica, hiperburocrática y torpe, que ralentiza la economía, ha generado que un 80% de la economía peruana se convierta a lo que mal llaman los intelectualoides, esos, sobre todo los caviares, economía informal. Compañeros, eso no es ninguna economía informal. Yo les quiero decir ahora y les quiero pedir que los apristas empecemos a llamar a eso la economía popular del Frente Único, la economía que los peruanos inteligentes, trabajadores, capaces, que se saben recursear, han creado en paralelo a un Estado elefantiásico y estúpido, porque simplemente el Estado lo que hace es entorpecer la creatividad y el empuje de generación de riqueza que tenemos por naturaleza los peruanos. Por eso el aprismo tiene que plantear ante ese yugo, ante esa opresión permanente que genera el Estado peruano, hecho para favorecer mercantilistamente a grupos de poder económico,
el Estado, el gobierno aprista, o perdón, las propuestas apristas tienen que ir enmarcadas en la propuesta de un Estado inteligente, un Estado en el cual se potencie la generación de riqueza, que esté dedicado a dinamizar la economía. ¿Por qué, compañeros? Porque el aprismo lo que quiere es rescatar al Frente Único de las garras del imperialismo que genera un Estado que favorece solo a grupos de poder, que están de alguna manera siempre asociados a grupos de poder extranjeros, que obedecen a estructuras imperialistas, aunque hoy haya globalismo. Igual, las grandes empresas se comportan de manera imperialista, quieren dominar los mercados. Entonces, compañeros, las propuestas nuestras tienen que ir enmarcadas en lo que sería el Estado inteligente, un Estado que dinamiza la economía, un Estado que incorpora la economía popular, mal llamada informalidad, la incorpora, la entiende y la norma, genera las normas, ¿ok? Genera las normas que hagan que el Estado se reconcilie con la economía popular. Y el Estado aprista inteligente se va a reconciliar con la economía popular para poder lograr dinamizar la economía y empezar a hacer que ese aparato económico productivo peruano empiece a generar dinámicamente mucho más riqueza y podamos luchar contra la lacra que es la pobreza, compañeros. Porque tenemos que entender una cosa: el aprismo lucha contra la pobreza, contra la opresión, que se expresa como resultado en la pobreza de nuestros pueblos. Nuestro Perú, nuestro país y nuestros pueblos indoamericanos son países empobrecidos, no somos pobres, somos países empobrecidos. ¿Por quiénes? Por clases dirigentes y por sucesivos gobiernos, con excepción, por supuesto, de los nuestros, que solo han gobernado para favorecer a las clases pudientes, a las clases dominantes, y no han cambiado estructuralmente. Y eso es lo que nos corresponde ahora, cambiar estructuralmente. Entonces, este Estado tiene que hacer, por ejemplo, reforma burocrática del Estado central. Hay que reducir el Estado, pero no a lo Milei, sino reducirlo para dinamizarlo. Hay que hacer reformas de la regionalización que anuló el fujimorismo y realmente malogró Toledo en su gobierno. Hay que hacer una reforma municipal. ¿Por qué, compañeros? Porque los gobiernos distritales terminan convirtiéndose en un problema, y esa es una propuesta que yo tengo, es una propuesta que le hago al partido, que debe haber elección de municipios hasta el provincial y después se deben nombrar gerencias distritales para que se puedan traer a profesionales para manejar los asuntos de las ciudades pequeñas. Y luego tenemos que hacer una reforma financiera, compañeros. El sistema financiero favorece al 1000% al sistema bancario y no favorece en nada a la gente, a los generadores de riqueza. No solo eso, compañeros, las AFPs, y yo voy a publicar un artículo en este mes donde voy a demostrar que las AFPs le roban a los peruanos. Le roban, compañeros, literalmente. ¿Ok? Y lo voy a demostrar con cifras. Tiene que haber una reforma financiera. Las AFPs tienen que reformarse para que generen más riqueza todavía. Porque la cantidad de dinero que acumulan las AFPs tienen que hacer inversiones productivas grandes en el país. Luego tiene que haber una reforma judicial. Luego tiene que haber una reforma del Congreso que ya se dio, pero donde no han dado algo que es fundamental, compañeros, y que yo voy a proponer cuando sea candidato al Congreso, si es que el pueblo me elige, si los compañeros apristas quieren que yo sea su candidato, uno de los candidatos, que es, compañeros, que en el Congreso tiene que haber elección de medio término, elecciones por tercios le llaman. Tiene que elegirse cada 2 años y medio
otra vez al Congreso. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda evaluar. Por ejemplo, en el Perú nos hubiéramos librado de los niños y un montón de incompetentes que hay en ese Congreso si es que hubiéramos tenido una elección de medio término. Pero nadie se atreve a hacer esa propuesta, compañeros. Y nosotros los apristas tenemos que ser disruptivos y proponerlo. Y yo lo propongo aquí ante ustedes, hasta esta magna y honorable asamblea de Huancayo. En nuestro planteamiento de Estado inteligente tiene que estar incorporado la propuesta de elección a medio término de Congreso, para que el elector tenga la oportunidad de evaluar su elección anterior y vuelva a elegir, ratifique o cambie de congresista. Y entonces así vamos a tener un Congreso más dinámico. Todo esto, en relación, todas estas reformas tienen que culminar en lo que sería el apoyo a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué no a las grandes empresas? Las grandes empresas se defienden solas, compañeros. La propuesta aprista del siglo XXI no es que esté en contra de la gran empresa, no, para nada. Lo que no está es a favor del privilegio solamente de las grandes empresas, porque esto genera además corrupción. El Estado antiimperialista del siglo XXI, el Estado inteligente y el Estado estratega están enfocados en el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, para que cuando crezca la marea de la economía, luego que el Estado antiimperialista, aprista, inteligente y estratega, entienda y se incorpore a la economía popular, y estamos hablando de 8 millones de peruanos que pertenecen al sector de emprendimiento, de emprendedores, de micro, pequeños y medianos empresarios, entonces vamos a hacer que crezca la economía, que se dinamice la economía. Y el Estado estratega va a tener un enfoque basado en las mayores potencialidades que tiene el Perú para su crecimiento. Por un lado, la minería industrializada. Tenemos 8 a 9 proyectos mineros paralizados porque los caviares se han dedicado a boicotear la economía peruana, y el Perú es un país minero. Tenemos que ver la manera de hacer una minería competente, una minería que no sea depredadora, pero una minería que aproveche los recursos naturales del Perú para convertirnos en un país desarrollado, compañeros, desarrollados. Nosotros, los apristas, a partir de un tercer gobierno aprista, vamos a lograr que el Perú sea un país desarrollado, el primer país de América Latina desarrollado, y seremos el motor de América Latina. Una pesca responsable, industrializada también. La dinamización de las exportaciones, ese es otro punto clave para el desarrollo de la economía, a través de las grandes líneas matrices de la potencialidad económica del Perú como creador de riqueza. Paralelamente, al lado derecho, esa columna habla de la agroindustria de exportación, la infraestructura y grandes planes de vivienda, compañeros. Hay que descentralizar al país, hay que descongestionar Lima, hay que ofrecerle a los jóvenes, a las parejas jóvenes hasta los 40 años, que si van a alguna de las provincias elegidas para su especial enfoque de desarrollo, van a tener exoneraciones de impuestos, van a tener facilidades para adquirir viviendas, van a tener acceso al crédito para poder desarrollar un negocio familiar. Y tenemos que dar todo el incentivo necesario para sacar gente de Lima y llevarlas a lugares del país para empezar a desarrollar el país equitativamente, compañeros. Cuando usted viaja, yo acabo de venir de Italia, he estado en Milán, incluso hasta me hice una foto donde Víctor Raúl se tomó hace muchos años una foto en la Plaza del Duomo en Milán. Uno puede ver pues en Italia, como aquí en Estados Unidos, cómo los estados se desarrollan, cómo las ciudades son desarrolladas, sin ir muy lejos, compañeros. En Cartagena de Indias estuve hace 2 o 3 años, en Colombia. Cartagena es la 5ª ciudad de Colombia. Es 1000 veces más grande que Trujillo. Y Trujillo es la 3ª ciudad de Perú. Yo he ido a Trujillo
a poner un negocio que no me salió bien, pero bueno, ahí fui. Y, compañeros, Trujillo estaba igual que hacía 30 años. No había cambiado casi en nada. Estaba hasta más sucia y más desordenada. Horrible. Una pena. La tierra de ahí a la torre. Entonces, compañeros, todo el Estado estratega que lanza las estrategias de desarrollo y de crecimiento del país confluyen en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Compañeros, porque las micro, pequeñas y medianas empresas son, sencilla y llanamente, la base del desarrollo del país. Las generadoras del 80% de la economía del país. Entonces, si yo tengo una microempresa, ¿qué cosa quiero yo que pase con esa microempresa? Que se convierta en pequeña. Y si tengo una pequeña empresa, ¿qué quiero que sea esa pequeña empresa? Que se convierta en mediana. Y si tengo medianas empresas, ¿qué quiero? Que se conviertan en grandes. Porque, compañeros, dentro de la reforma educativa que hay que hacer en el Perú, que es fundamental, lo veíamos en el cuadro, la necesidad de una reforma educativa, ¿no? La necesidad de una reforma de salud y del avance en la ciencia y tecnología. Tenemos que cambiar la mentalidad desde las escuelas, desde los hogares. Tenemos que hacer una campaña en nuestro tercer gobierno para cambiar la mentalidad de pobreza que hay en el Perú. En el Perú tenemos mucha mentalidad de pobreza, compañeros, lamentablemente hay que decirlo. Para comenzar, hay una frase que se repite mucho de Antonio Raimondi. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Esa frase debe estar prohibida, compañeros. ¿Por qué? Porque nos mete en la cabeza la idea de que somos mendigos, de que tenemos que estar estirando la mano. Cuando el Perú es un país que tiene infinidad de recursos, compañeros. Yo les voy a pedir a todos los asistentes que después de estas breves palabras, en la noche o mañana, revisen la experiencia, por ejemplo, de Singapur, un país que será pues la quinta parte de lo que es Huancayo, y sin embargo es la cuarta economía del mundo. ¿Por qué? Porque ellos crearon un Estado estratega, crearon un Estado inteligente, compañeros, desarrollaron su país, y en ese país los niveles de pobreza son inexistentes. O sea, no hay pobres en ese país. Toda la gente es clase media o clase alta. Y nosotros, compañeros los apristas, debemos hablar de prosperidad, debemos buscar la prosperidad, porque, compañeros, ¿contra qué luchamos nosotros? Luchamos contra la injusticia, luchamos por la justicia de pan con libertad, o sea, de tener lo material que necesitamos, pero en libertad. Somos fundamentalmente demócratas. Aya de la Torre decía, nosotros no queremos, como el marxismo, pan sin libertad. Tampoco queremos, como la derecha, libertad sin pan. Queremos los dos, queremos pan con libertad. Queremos libertad con pan. Queremos democracia. El aprismo es básicamente una doctrina democrática. La democracia, dijo Aya de la Torre, es un fin en sí mismo. Palabras de Aya de la Torre. La democracia, repito, es un fin en sí mismo. Por lo tanto, compañeros, nosotros somos desde la médula espinal de la doctrina aprista, somos demócratas, pero estamos a favor de la generación de riqueza. ¿Por qué? Porque la única forma de luchar contra la pobreza, compañeros, es la generación de riqueza, la generación de prosperidad para los peruanos. Los peruanos tenemos que ser prósperos. Y eso hay que meterle en la cabeza a la gente para que no tengamos esa mentalidad. Y yo lo digo por experiencia propia, compañeros. A mí me ha costado muchísimo salir de esa mentalidad de pobreza que uno tiene en el Perú. Desde la casa de uno, desde el colegio, desde las escuelas, le meten a uno ideas de pobreza. Incluso en el partido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es que Aya de la Torre era pobre, compañeros. Aya de la Torre no era pobre. Aya de la Torre lo que era austero. Austero.
A él no le importaba estar con un saco modesto, con un traje modesto, zapatos, vivir en una casa modesta, con las cosas necesarias, porque era austero, compañeros. Si Ariel Latorre hubiera querido tener todos los lujos, los hubiera tenido, pero él no necesitaba de eso porque él, personalmente, su persona, era austero. Pero no debemos llamar a Ariel Latorre pobre, aunque él lo haya dicho en varias oportunidades, porque en realidad él era un hombre que no necesitaba de mucho, como el apóstol Pablo. En la Biblia lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Yo estoy acostumbrado a vivir con opulencia y estoy acostumbrado a vivir sin ningún tipo de ostentación, ¿no? ¿Por qué? Porque así tenemos que ser los apristas, tenemos que ser modestos, austeros, pero con la mentalidad de prosperidad. Porque si queremos luchar contra la pobreza, ¿cómo sacamos a un pobre de la pobreza, compañero? Con generación de riqueza. Nosotros no podemos hacer una redistribución de la riqueza sin generar riqueza. Tenemos que sobreabundar. Por eso es que tenemos que hacer crecer en un estado inteligente y estratega, hacer crecer esa economía popular. Que el microempresario crezca, se convierta en pequeño y luego en mediano. Y que el pequeño crezca y se convierta en mediano y luego en grande. Que el mediano crezca y se convierta en grande. Y que haya realmente una competencia, compañeros. Porque lo que hay actualmente con el Estado mercantilista que tenemos en el Perú, que oprime a todos los peruanos, que los subyuga a impuestos, por ejemplo, como el IGB, y el aprismo tiene que plantear, yo lo he dicho en algunas entrevistas, hay que bajar ese IGB del 18% al 10%, para comenzar, compañeros. Porque el IGB no debería ser más del 7.5% o del 7%, porque eso lo que hace es ralentizar la economía. Por eso hay tanta evasión, pues, compañeros. Si usted va a pagar 1.000 soles y tiene que pagar de impuestos 200, porque el impuesto es 18%, bueno, sería 180. Obviamente, pues mucha gente le dice, oye, ¿sabes qué? No me dé factura y vamos a hacerlo así nomás por abajo de la mesa. Eso es informalidad, lo que llaman informalidad. Y eso lo que es parte de la economía popular, porque se necesita la liquidez para poder seguir trabajando. El aprismo tiene que acabar con la burocracia en el Perú. Compañeros, el microempresario, el pequeño empresario tiene que dedicar 75 de los 280 días que tiene el año laborable de trabajo a atender problemas y obstáculos que le pone el Estado peruano. Y eso es terrible, pues, compañeros, para una pequeña empresa. Porque en lugar de estar ocupado en desarrollar su pequeño proyecto, el empresario, y me consta porque yo lo he vivido, uno tiene que estar metido en la municipalidad del distrito tratando de sacar la licencia de acá, en la otra oficina tratando de sacar la licencia de allá, escuchando a un funcionario municipal que lo manda a uno de aquí para allá, pagando tasas aquí, tasas allá. O sea, el 30% de la inversión de una empresa nueva se va a atender cosas del Estado, a pagarle a qué, a burócratas. No, pues, compañeros, o sea, el aprismo tiene que generar riqueza, tiene que ayudar a esa economía popular que ha nacido del Frente Único de Clases al cual representamos. Esa economía popular la tenemos que defender y tenemos que irnos en contra de ese Estado torpe, elefantiásico, hiperburocrático, planteando un Estado inteligente que se desburocratice de verdad, que haga grandes reformas, la reforma financiera, para que haya verdadera liquidez, que rebaje el IGB al 10% para comenzar, drásticamente, y así se van a incorporar más a pagar impuestos. Que a los micro y pequeños empresarios los exonere de impuestos, o les ponga una tasa del 5% por 5 años, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hacer propuestas disruptivas al país, acabar con ese Estado opresor de los peruanos, ese Estado que asalta a los peruanos cada día, lleno de caviares por todos lados, lleno de consultorías que nadie necesita, derrochador de nuestros impuestos. Entonces, compañeros, esas son las propuestas modernas del siglo XXI. Esa es la vigencia del siglo XXI. Hay que defender al trabajador. ¿De quién hay que defenderlo? Comenzando con el Estado peruano, porque es un Estado que favorece solo a grupos de poder económico.
Tenemos que convertir nuestro Estado en inteligente para lograr la generación de riqueza, compañeros. Esa es una medida, por ejemplo, ¿no? Y hay otras muchas medidas de carácter económico y radicales que tenemos que tomar porque somos un partido revolucionario. No por algo somos Alianza Popular Revolucionaria Americana. Hay que hacer una reforma financiera, hay que acabar con los engreimientos de la banca, hay que acabar con las sobretasas, hay que acabar con las AFPs ladronas, hay que acabar con los privilegios de los monopolios, de los monopsonios, que tienen a grupos de poder económico detrás de todos los intereses económicos. Dejar que la gente, la creatividad de ese frente único trabajador, generador de riqueza, crezca, genere esa riqueza. Si en nuestro segundo gobierno tuvimos éxito, necesitamos un tercer gobierno, y un cuarto, y un quinto, y un sexto gobierno que aplique políticas de segunda, tercera, cuarta generación y convirtamos al Perú en un país próspero, en un país con riqueza para los peruanos, en un país desarrollado en América Latina y un país líder de América Latina. Para terminar, compañeros, quiero referirme muy brevemente al tema de la renovación en el partido. Yo creo que la renovación en el partido es crucial, compañeros. Y la renovación no es una cuestión etaria, no es una cuestión de edades. La renovación es una cuestión de ideas y es una cuestión de interlocutores también. La última encuesta que ha salido hablando del 40% que estaría con una tendencia a votar por el APRA, a darnos una oportunidad más para hacer gobierno incluso, nos llama a la reflexión, nos llama a la necesidad de cambiar, de hacer un Congreso Nacional en el partido, de cambiar al Comité Ejecutivo Nacional, de cambiar a la Comisión Política, de empezar a tener nuevos interlocutores. No estoy hablando de jubilar a nadie, compañeros, porque nosotros tampoco vamos a caer en la majadería de los caviares que nos atacan y nos atacan a nuestros líderes, a nuestras personalidades. Yo creo que cada compañero tiene que saber su lugar y el momento en el que empuja una renovación en el partido. Y parte del liderazgo inteligente, todo líder, verdaderamente líder, todo líder que hace historia como lo fue Aya de la Torre, lo que hace es promover más líderes para que permanezcamos no solamente como una doctrina viva y podamos escribir que nuestra doctrina es acertada, que nuestra ideología es acertada porque se basa en una doctrina actual y que nuestras propuestas son frescas porque ya vienen, por cierto, en el libro verde, las bases para un programa de gobierno aprista. Es, compañeros, entender que necesitamos siempre estar renovándonos con nuevas ideas y con nuevos interlocutores. No podemos seguir ofreciéndole al país lo mismo desde hace 40 años. Si yo soy el dueño de la marca Volkswagen y yo les presento a ustedes, abro las cortinas y les presento un auto debajo de unas sedas y les digo, acá está el Volkswagen del 2024 y les saco las sedas y ustedes van a ver un Volkswagen Escarabajo del año 80, por más bonito, por más nuevo, por más bien que funcione, porque funciona bien y es una buena marca, no todos van a quererlo comprar, ¿no es cierto, compañeros? Entonces tenemos que presentar nuevos modelos también, junto al Volkswagen Escarabajo, que es un clásico que funciona muy bien y muy bueno. Tiene que haber otro modelo, tiene que haber un Bora, un Amazon, no sé, otras marcas, otros modelos, ¿no? De la misma marca. Entonces tenemos una marca que es el APRA, la gente quiere al APRA, la gente está esperando el APRA. Dar pasos de fe sobre nuevos liderazgos también. Y está en nosotros pedirlo con respeto, con el cariño que tenemos con nuestros compañeros, sin licenciar a nadie, porque nadie tiene por qué jubilar a nadie, sino que esto tiene que ser un proceso continuo, como se dio en el PSOE. Después de Felipe González han venido 4 generaciones, compañeros. En el PRI también. Nosotros tenemos que renovarnos para que no solamente permanezcan nuestras ideas, sino permanezca nuestra presencia en el pueblo peruano. Bien, compañeros,
Quiero darles las gracias por esta oportunidad que me han dado de poderme dirigir a ustedes, hablar de estos temas y decirles finalmente que estos 100 años que celebramos son 100 años que demuestran que un hombre, principalmente, que yo le llamo el demiurgo, que es una palabra de la filosofía griega, ¿no? Que es el creador de todo, el demiurgo fue Aya de la Torre. Nadie puede compararse con Aya de la Torre. Él creó liderazgos. Aya de la Torre, por ejemplo, creó liderazgos. Se consiguió a Luis Alberto Sánchez, se jaló a Andrés Townsend, jaló a Armando Villanueva, convocó a Manuel Seoane, Luis Geisen, Ramiro Prialé, tan querido. Yo tuve la suerte, el privilegio de estar 15 minutos con Ramiro Prialé y me dio un abrazo y nunca me olvidaré de eso, del afecto que tuvo conmigo solo porque era un joven aprista. Y entonces, compañeros, eso nos demuestra que sí es posible. Volvamos a beber de Aya de la Torre, volvamos a tomar el ejemplo de la austeridad de Aya de la Torre, pero de esa conciencia creadora, de esa apertura que él tenía para generar más liderazgos, y recuperemos el corazón del pueblo, que el pueblo quiere querernos, pero nosotros tenemos que dar pasos para que el pueblo nos pueda expresar ese amor que tiene intrínseco en el alma, con el aprismo, que es parte de la historia del Perú, parte de la historia republicana. La mitad de la historia republicana está asignada por el APRA. Gracias al APRA ha habido grandes leyes a favor del pueblo peruano, las 8 horas de trabajo, el voto para la mujer, el voto de los analfabetos, el voto para los jóvenes de 18 años. Y me canso de contar derechos de la mujer, derechos de las minorías. Todo eso lo ha conseguido el APRA, compañeros. Estemos orgullosos de un gran partido como el Partido Aprista Peruano, que se tiene que renovar, que se tiene que reformar. Exijamos con respeto un Congreso Nacional y tengamos la frente bien en alto y hablemos ante la población de que hay posibilidades de un Estado inteligente y un Estado estratega, de propuestas disruptivas para recuperar la fe y el cariño del pueblo peruano y convertir al Perú en el primer país de América Latina, en la primera potencia desarrollada de América Latina y en el líder que arrastre a la locomotora de América Latina hacia la justicia de pan con libertad. Muchas gracias, compañeros. El APRA es doctrina de América Latina. El APRA es doctrina de América Latina. El APRA es doctrina de América Latina. Por favor, antes de agradecerte, compañero, el propietario del vehículo de placa ALW008, por favor, si se podría acercar al área de estacionamiento que está obstruyendo la salida de algún auto más. Compañero, queremos agradecerte mucho por esta tan motivadora exposición y tan didáctica, pero queremos agradecerte también nos permitas una pequeña ronda de preguntas que quisiera iniciar preguntándote cómo es que se pretende hacer la reforma educativa tan necesaria en un escenario en el que estamos con una educación superior que ha sido invadida por estos caviares y una educación primaria y secundaria pública que lamentablemente ha sido infiltrada por terroristas confesos. Todo esto arriesgando el futuro que tú tan brillantemente visualizas. Excelente, compañero. Gracias por esa pregunta. Es básico hablar de educación. Es más, compañero, yo creo que el próximo gobierno aprista, que va a llegar. Vamos a tener un tercer gobierno, y después un cuarto, un quinto, un sexto, y hasta que podamos llevar al Perú hacia el desarrollo total. Tiene que hacer una reforma educativa profunda. Desestupidizar la educación en el Perú, compañeros. Perdón que utilice esos términos, pues son fuertes, pero yo creo que hay que ser disruptivo en esta época, ¿no? Hay que proponer cosas radicalmente diferentes a las que ocurren. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo hacer una reforma educativa? Hay que hacer una super reforma educativa, compañero. El compañero Alan García trató y logró en cierta forma de hacer grandes cambios a nivel educativo. Tenemos que insistir en que hayan exámenes a los profesores. Tenemos que conseguir
que se paguen mejores sueldos para que sea atractivo ser profesor. Miren, yo he sido profesor de colegio y he sufrido lo que es un sueldo de profesor de escuela. Y yo digo, claro, ¿quién va a querer ser profesor de escuela? O sea, ser profesor de escuela inmediatamente lo convierte a uno. Uno sabe desde joven que si su vocación es ser profesor de escuela y sigue su vocación, uno ya sabe que va a ser pobre, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar eso. Entonces tenemos que empezar a dar incentivos para que más jóvenes preparados estudien en la universidad, cambiar las currículas y que esos jóvenes, que en lugar de irse a estudiar, qué sé yo, alguna economía o algún tipo de otra profesión, y eso se necesita un estudio, quiera estudiar para ser profesor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos buenos profesores, esos profesores marcan el futuro, compañeros. Yo tengo alumnos, porque yo enseñé a quinto de secundaria, tengo alumnos que todavía me siguen, compañeros, en las redes. Y son alumnos súper respetuosos y me tratan con un absoluto cariño, me saludan por el Día del Maestro. ¿Por qué? Porque ellos mismos me dicen, usted, profesor, me marcó. Y ni siquiera por el curso, marcó porque usted daba clase de vida. A mí me gustaba mucho hablar de los retos del futuro y lo que la gente va a hacer. Varios de ellos son de tendencia aprista, compañeros. ¿Por qué? Porque uno transmite eso. Una reforma educativa, compañeros, por ejemplo, tiene que plantear en el Perú, escuchen lo que voy a decir, porque a algunos les va a sonar herejía, incluso dentro del partido, ¿no? Habrán siempre los aproconfusos, que van a decir, ay, el compañero Rivera es de derechas y no sé qué. Hay que enseñar educación financiera, compañeros. Educación financiera. Se los dije al inicio y lo digo ahora. Parte de la reforma educativa que tiene que plantear el tercer gobierno aprista, que tiene que ejecutar, es meter el curso de educación financiera desde quinto de primaria, si es posible. Toda la primaria hasta la secundaria. Enseñarle, cambiarle la mentalidad a los chicos de esa mentalidad de pobreza a una mentalidad de generación de riqueza. Porque, compañeros, hay una cosa que es real. Uno quiere seguir su vocación, uno quiere seguir sus sueños. Pero, compañeros, si uno está teniendo que luchar para llegar a fin de mes, para pagar la renta, para pagar la casa, para comprar los alimentos, porque no tiene ni para el pasaje, entonces, ¿qué tiempo hay para poder ser feliz? ¿Qué tiempo hay para poder pensar? ¿Qué tiempo hay para poder cultivarse uno mismo si uno tiene que trabajar como un burro en 2, 3 trabajos? 10, 12, 14 horas al día. No se puede, compañeros, vivir así. Entonces tenemos que generar una cultura de la riqueza, una cultura de la prosperidad, como hay que llamarlo, en la cual se enseña educación financiera, por ejemplo, en los colegios, en la cual dejemos de lado completamente ese tema que viene del neomarxismo, del enfoque de género, compañeros. Eso, y lo puedo demostrar si quieren en una conferencia posterior, eso está generado por la batalla cultural que vivimos en el mundo y que nace desde la década del siglo pasado, de la década del 40, con la Escuela de Frankfurt, que es utilizar algunos temas de sensibilidad social para destruir a la sociedad occidental, para derrumbar lo que Marx llamaba la estructura y la superestructura. De eso hablaremos después. Pero la reforma educativa, compañeros, es fundamental. Yo les he puesto un ejemplo porque no soy especialista en educación, pero tendremos que juntarnos con los compañeros especialistas en educación para plantear cuáles van a ser los pasos exactos. Yo planteo que tiene que haber una reforma educativa. Yo planteo que tiene que dejarse de lado el enfoque género. Tenemos que tener un enfoque de familia. Planteo que tenemos que incorporar el curso de educación financiera para quitarnos la mentalidad de pobreza en el Perú y generar una mentalidad de prosperidad. Ese tipo de cosas. La educación con respeto. La educación con visión de futuro. Por ejemplo, otra parte de la reforma educativa es que el Estado peruano debe becar a los 1000 mejores estudiantes de las universidades, 1000 cada año, y llevarlos a las universidades del extranjero, las mejores universidades que puedan ingresar, darles la oportunidad para que postulen a universidades de Europa. Como les dije, compañeros, yo acabo de estar en Europa,
acabo de estar en Milán, acabo de conversar con estudiantes de la Universidad San Galo de Suiza. Allá una universidad cuesta $6.000 al año, compañeros. Es la 10ª mejor universidad de Europa. Y cuesta más barato que la Universidad Caviar de la Católica. Cuesta más barato que la Universidad de Lima. Cuesta más barato que la UPC. O sea, la Universidad de Suiza, compañeros. Imagínense. Por cierto, los que tengan hijos y los que estén en edad de estudiar deberían de buscar, a ver, la posibilidad si tienen de irse para allá a estudiar economía, business solutions, educación financiera, porque esa es una universidad enfocada a la economía. Se llama la Universidad de San Gallo, como San Gallo, el gallo, ¿ya? Está en Suiza. Entonces, compañeros, mandar el Estado peruano, pagarle a los estudiantes, tienen que hacer un contrato que después de terminar su maestría o sus estudios superiores, van a regresar al Perú, a trabajar por el Perú, ¿cierto? Por 10 años, por lo menos. Y van a ver, compañeros, cómo el Perú empieza a crecer, cómo los chicos se empiezan a esforzar. El compañero Alan, en el segundo gobierno aprista se crearon los colegios emblemáticos. Ese es un gran paso, hay que continuar, hay que hacer políticas de segunda y tercera generación. Tenemos que mandar alumnos a las universidades del extranjero, eso que hacen los chinos. Ustedes no saben, compañeros, yo vivo acá en Florida, gran parte del año, y veo un montón de chinos por todas partes. ¿Por qué? Porque los chinos mandan a sus alumnos a estudiar acá y después se regresan a China. Porque hay un contrato que firman para que la universidad les sea pagada por el Estado peruano. O sea, así da gusto pues pagar impuestos, compañeros. Tenemos que reformar la carrera magisterial, tenemos que cambiar los sueldos de los maestros, pero para ganar más sueldo tienes que tener mayor grado. Pues tenemos que trabajar eso. Y para eso están los especialistas apristas en el tema educativo. Yo les repito, no soy especialista, pero estoy seguro que los compañeros con ese criterio de Frente Único, con ese criterio doctrinal aprista, van a poder hacer planteamientos modernos que lleven al país a una reforma educativa que eleve el nivel profesional en el Perú. Muchas gracias por la respuesta, compañero. Gracias, Rey. Si hubiera alguna pregunta más del auditorio, por favor. Gracias, compañero, lo felicito por esta exposición. Me ha quedado claro en las exposiciones que dijo usted. Mire, para el primer gobierno del compañero Alan hicimos el CONAPLAN y se me acaba de ocurrir la idea acá de hacer una organización. Ahí tenemos mucha experiencia en crear riqueza. Tenemos que ver por la seguridad hídrica y seguridad alimentaria. Estamos ante un frente de cambio climático y no hemos hecho reservas. Entonces, quiero decirle aquí al compañero Piti que formamos una comisión aquí en la Sierra también y estar en Lima y ver cómo podemos desarrollar nuestra costa. Tenemos grandes quebradas o cuencas que no represamos agua en la época de descarga. Ahora estamos en la época de estiaje y vamos a tener mucha carencia de agua. Entonces eso lo tenemos acá. Tenemos 12.000 lagunas que se desperdician. No ponemos a hacer el afianzamiento hídrico, lo que tenemos que hacerlo. Bien, compañero. Cuando habló de la minería industrial, sí, efectivamente, somos ricos porque todas nuestras riquezas se las llevan en concentrados. Por ejemplo, se llevan concentrados a Alemania, donde sacan del zinc, sacan el indio y lo venden a $500 el kilo. Y nosotros tenemos ahora, se paralizó la Oroya. ¿Y para qué? Porque ahí teníamos un congreso había un complejo metalúrgico y no hacemos nada. En cada precio de concentrado que se va de Toromocho, inclusive se va de los chinos, lo procesan allá afuera, se llevan el oro, el plomo, el zinc y el uranio se lo están llevando en forma bruta. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos parados acá sin ninguna cosa. Yo le sugiero a usted, con esa característica del liderazgo, llamar a los compañeros aquí para poder formar una comisión de plan de gobierno. Si vamos a hacer gobierno, tenemos que hacer bajo un plan
para educar, no solamente porque vamos a cambiar, pero se puede cambiar y no financiar el presupuesto con impuestos. Lo que señaló usted es bajar el impuesto, sería muy bueno, pero tampoco lo podemos hacer con bonos, que se puede vender bonos del Tesoro Público hacia empresas para poder financiar los gastos corrientes. Bueno, tenemos que hacer gastos de capital y gastos corrientes. Es largo, compañero, es un mensaje que lo doy a todos los compañeros acá. Tenemos muchos para hacer nosotros y a crear riqueza. Esa es la única forma de crear riqueza. El resto es poesía, compañero. Gracias. Gracias, compañero. Gracias a usted. Sí, compañero, hablando de ese tema, Por favor, compañero, un minuto para su efectivamente, respuesta, que estamos... la minería se tiene que industrializar en el Perú. Yo he escuchado a empresarios mineros decir, ¿por qué hablan tanto de industrializar la minería? No necesitamos, hay que seguir trabajando, exportando. Claro, pues, porque no quieren hacer industrialización. Pero sí, en los concentrados de zinc y de cobre se va un montón de mineral peruano que es valiosísimo. Hay que industrializar la minería en el Perú. Punto. Punto. Se acabó. Ahí no hay discusión. Y los que tengan planteamientos, compañeros, tienen que hacerlos. Mire, compañero, quien le habla, yo nunca he estado en ningún cargo importante dentro del partido, a excepción de ser secretario general de la Juventud de mi distrito de Magdalena. Cuando uno espera que lo llamen, compañeros, se queda esperando. Estos dos libros que publicamos, el libro blanco y el libro azul, los hicimos sin pedir permiso a nadie, pues, compañeros, porque como si uno va a esperar que le den permiso, que le pidan hacer las cosas, no las va a hacer. Entonces sí es buena idea. Hay un CONAPLAN, compañeros, por si acaso, y lo preside el compañero Renan Núñez, ¿no? Entonces, mi propuesta, compañero, es que usted encabece a un grupo y escriba sobre algo que cree que debe hacer un tercer gobierno aprista. Escríbalo, hágalo, compañero. Nosotros estamos ya elaborando el tercer tomo de la serie que es el Aprimo en el siglo XXI. Y vamos a sacar el libro verde. El libro verde ya está hasta con carátula. ¿Qué son? Los grandes lineamientos de un programa para el tercer gobierno aprista. Y ahí hay que meter cosas, compañeros. Lo que usted está diciendo. Hay que hacer industrialización de la minería. Hay que hacer grandes transformaciones. Y hay que hacer grandes propuestas. Sin necesariamente esperar a que se haga una comisión específica, sino que si usted tiene ese interés, escriba sobre eso, busque compañeros, júntense. Así como nosotros nos juntamos, hicimos, bueno, yo junté a los compañeros y pudimos sacar estos libros. Perdón. Así podemos hacer en todos los sectores del país. Y entonces, cuando haya una producción, pues nos juntaremos y revisaremos y haremos el plan de gobierno del partido para ofrecerle al país grandes cambios. Claro, compañeros, el IGB pues es una salvajada, 18%, y nadie se atreve a decirlo. Y nadie se atreve a bajarlo. Se mueren de miedo. Pero ¿sabe qué, compañeros? Nosotros lo vamos a plantear. Vamos a plantear el 10%. Rebajar los impuestos. Porque la curva de la FER es bien clara, compañeros. Es una teoría de la curva de la FER, se llama. Que dice que si tú bajas los impuestos, más gente empieza a bajar los impuestos. Por ejemplo, digamos que el Estadio Nacional tiene capacidad para 60.000 personas. Si usted vende las entradas a 1.000 soles, no se va a llenar pues el estadio. Pero si las vende a 100, se va a llenar. Entonces, baje los impuestos, que habrá más gente que va a pagar, ¿no? Así tiene que ser. Si usted baja los impuestos, más gente se va a incorporar. El 80% del país va a querer pertenecer a un sistema de economía popular donde el Estado está rigiendo inteligentemente las cosas. Pero si usted se dedica como Estado a masacrar al que quiere generar cierta riqueza y prosperidad para su familia, entonces pues no está luchando solamente contra los ladrones del Tren de Aragua o de donde sean, sino que hay que luchar contra el Estado, que oficialmente le mete la mano al bolsillo a uno. Entonces, ¿cómo generamos riqueza? El Estado tiene que generar grandes obras públicas, grandes carreteras,
grandes represas. Recordemos que nuestros gobiernos han sido gobiernos de grandes irrigaciones, Cayito Ciego, Chavimochic, Chinecas, etcétera, compañeros, grandes proyectos de irrigación. Igual hay que canalizar esas lagunas, como usted lo dice, ¿no? Entonces vamos avanzando, compañeros, sin esperar a que esté la comisión perfecta. Usted tiene ideas, láncelas, compañeros. Haga el grupo, escriban y publiquen. Y el país se lo va a agradecer, compañeros.